de la ciudadanía cuestionadora de estos parlamentarios y parte del Estado que se han vacunado pese a no estar dentro de los rangos de edad. Hablamos de senadores y también senadoras y senadores, diputadas y diputados que se vacunaron sin que estuvieran dentro del periodo del calendario. Hay que dejar en claro también que fue el Ministerio de Salud el que los incluyó dentro de este proceso de vacunación, pero creo que le hace muy mal al calendario, le hace muy mal a lo que nos habíamos sentido orgulloso de que todo esto fuera funcionando como un relojito. Bueno, ahora empiezan también las presiones de ciertos gremios, ahora se está vacunando a los profesores, más adelante, quién sabe, están pidiendo los camioneros también que se les vacune. Me imagino que el gobierno debería tener una postura y finalmente ceñirse al calendario que tenía desde un inicio y punto. Me llamó mucho la atención el senador Latorre, 42 años, aparecía con su carnet de yo me vacuno. Bueno, fue una orden que él dice que recibió o que le permitieron, pero había otros parlamentarios que dijeron que no, que preferían esperar a cuando les tocara. Entonces hay un dilema ahí, una conversación que no está clara y que como ciudadano, y yo lo sentí así, es el tema de saltarse la fila. Nuevamente porque hay privilegiados y porque otros no. Eso a mí me hace mucho ruido y que enturbia toda esta conversación que hemos tenido sobre la vacuna y el calendario. Y con cierto desorden que es característico del Estado, donde cada institución funciona con sus propios datos, no se comparte, no se traspasa la información, y entonces tienes a un Ministerio de Salud que de un minuto para otro tuvo que adelantar el proceso de vacunación de un gremio como el de los profesores y profesoras, porque los profesores y profesoras también decían que para volver a clases presenciales se necesitaba que estuvieran vacunados, y me parece lógico, pero el ministro de Educación quería que se partiera el 1 de marzo al tiro. Entonces, y tú metiste un gremio y eso le abrió la puerta a que todos empezaran a considerarse esenciales. Hasta llegaron, tú sabes bien, porque la ciudadanía los conoce desde hace años, desde hace décadas, los camioneros. Los camioneros que consideran que su trabajo, que es encerrado en una cabina solo, es esencial de ser gremio prioritario para vacunación. Y yo creo que ahí se armó el despelote. Si efectivamente se hubiera respetado el calendario inicial solamente, que era por grupos etarios, luego incluyendo los servicios esenciales definidos por la autoridad sanitaria, por ejemplo, los que están en la primera línea, ¿lo es cierto? Los médicos, médicas, profesionales del área de la salud, que están ahí, perfecto. Luego, entonces, los enfermos crónicos, que se está echando de menos, que se supone que desde un principio se sabe que son los más riesgosos, porque esto tiene que ver con grupos de riesgo. Y luego, de a poco, y claro, yo de alguna manera entiendo, si a ti porque a mí si me dan la orden de que tengo que ir a vacunarme ahora, me voy a vacunar. La respuesta que da el senador Latorre, a mí me ordenaron que tenía que ir a vacunar. Ok, si es que el Ministerio de Salud hubiera establecido este calendario desde un inicio, yo hubiera explicado por qué cada uno es grupo prioritario, perfecto, no se generarían esas dudas. El problema es que sabemos que desde la semana pasada, que se empezó a desordenar el calendario, producto de esta intervención de otros ministerios que quieren empezar también a agilizar sus propios sectores. El Ministerio de Economía también, ¿no es cierto?, que dijo que iba a hacer un listado de cuáles son los grupos prioritarios. La ministra del Transporte también habló de los suyos. O sea, como que cada uno se agarra lo propio, y luego entonces cualquiera para que aparezca vacunado y que no tiene la edad, pucha, es mal mirado, porque hay 35.000 personas que se han vacunado sin pertenecer a los grupos etarios prioritarios. Se sabe, lo sabíamos desde un principio, porque lo dijo el Ministerio de Salud, si usted es una persona joven que va a acompañar, porque usted cuida a sus abuelos o abuelas, por ejemplo, y preferimos que no vuelva 2 veces, vacúnese al tiro. Hay un grupo de personas que pertenecen a ese tipo que el Ministerio de Salud definió, pero ya 35.000 personas, se sabe las prácticas de algunos alcaldes en la Florida, o sea, 3.000 personas vacunadas que no pertenecen al grupo, entonces todo se pone sospechoso. Y ahí hay un tema que las vacunas se entregan de acuerdo a la población que existe en esa comuna, que cumple las características de edad. O sea, al vacunar a 3.000 personas significa que hay 3.000 personas que estaban dentro del rango etario que no fueron vacunadas. Y que se privilegió. Porque estás gastándote vacuna y después no vas a tener las para dosis la segunda necesarias. Dosis, tal vez. Claro, si ese es el tema. O sea, se armó el despelote. Bueno, esperemos que haya sido esta pequeña apertura y se cierre rápidamente este calendario y que volvamos a la normalidad y que toda la gente esté pendiente de ver cuándo le toca irse a vacunar. Recordar que las personas que tienen, como decías tú, mayores de edad, adultos mayores,
mayores, ya vamos en los 60 años que le tocaría esta semana, personas con enfermedades de base, que son las que tienen más riesgo de fallecer de coronavirus, esas son las prioritarias. Un profesor de 40 años o una profesora de 40 años me imagino que no es prioridad por sobre una profesora o profesor de 63, 64 o 62 años y que tenga alguna enfermedad. Yo creo que eso hay que respetarlo y cada uno como ciudadano tiene que saber si es que va o no va. Había otros parlamentarios que decían, no, o sea, yo con 40 años no tengo por qué irme a vacunar, voy a esperar que me llamen, voy a esperar que me toque, aunque tenga el derecho y me lo haya entregado al Ministerio de Salud, no lo voy a hacer. Y de todos los lados políticos, no es solo de derecha ni de izquierda. Aquí hay muchos parlamentarios más jóvenes que han dicho que no se van a vacunar hasta que no les toque a ellos por edad en el calendario. Así que me parece que eso es lo más valorable. Claro, sobre todo cuando sabes que buena parte de tu pega la estás haciendo a distancia. Sí. Claro, lo estás haciendo no presencialmente. Entonces, oye, además que están en el mes de vacaciones. Entonces, claro. ¿Cuál es la necesidad? Insisto, si el gobierno, el Ministerio de Salud, la autoridad sanitaria hubiera generado un calendario que hubiera sido respetado y no empezaran los grupos de presión desde el Ministerio de Educación como grupo de presión, sí, pues, por adelantar las clases. Oye, si en algún momento, ¿por qué no coordinarlo? ¿Por qué no decir ya, cuándo les tocaría, cuándo se terminarían las edades prioritarias, por ejemplo? Y podríamos entonces empezar a vacunar a los profesores y estarían más o menos todos confirmados y listos. Ok, claro, 25 de marzo, perfecto, 25 de marzo empiezan las clases presenciales. Porque los profesores podrían haber vacunado de acuerdo a su edad. De acuerdo al calendario. Claro, es que ahí está la presión de los gremios por la presión del Ministerio de Educación de volver todos a clases presenciales el 1 de marzo, aunque sea riesgoso. Nosotros hemos hablado varias veces con Juan Carlos Said, salubrista, experto también, con bastante autoridad para hablar de cuáles son los criterios a priorizar. Y leí ayer un comentario también en sus redes sociales diciendo, no nos arriesguemos a un nuevo pic. Esperemos 2, 3, 4 semanas antes de empezar las clases presenciales si es que es necesario para asegurar que la inmunidad está provocada por las vacunas está generando algún efecto. No nos apresuremos porque entre medio hay gente que está falleciendo. Hay más de 100 personas semanales falleciendo. Diarios. Eso es muy grave. Perdón, diarios falleciendo. Eso es muy grave.